El velorio que fue una trampa. Lo que nadie vio dentro del ataúd Harfuch cometió el error que nadie esperaba el día que creyó que todo había terminado. Cuando autorizó la entrega del cuerpo a la familia, no estaba cerrando una guerra. Estaba abriendo la puerta a la operación más elaborada que el crimen organizado mexicano había diseñado en años. Porque lo que ocurrió dentro de esa funeraria en la colonia San Andrés de Guadalajara no fue un funeral, fue una cacería con corona de flores. Nadie en la sala preguntó por qué el ataúd estaba sellado. Pero lo que ocurrió en esas 24 horas destruyó para siempre la idea de que la caída del Mencho había cerrado algo. Hoy en Archivo Criminal revelamos lo que el gobierno no quiso que saliera. Los mensajes codificados en los arreglos florales que nadie se atrevió a descifrar en voz alta. El operativo de inteligencia que Harfuch ejecutó mientras la familia lloraba. El gran ausente, cuya sola ausencia firmó la sentencia de guerra de todo un cártel. Y el audio grabado durante el entierro que mantiene a los mandos de seguridad en alerta máxima hasta este momento. ¿Estaba realmente el Mencho en ese ataúd? ¿O el hombre que evadió al Estado mexicano durante 3 décadas logró su engaño más definitivo? Quédate hasta el final. La respuesta está en un detalle que ningún otro análisis ha tocado. Y si te vas antes del minuto 20, te perderás la pieza que conecta todo. Suscríbete ahora y activa la campana. Domingo 1 de marzo de 2026. Guadalajara, Jalisco. 6 de la tarde. 6 días después de que el cuerpo llegara al Centro Federal Pericial Forense de la Ciudad de México bajo custodia militar. 6 días de silencio institucional, de amparos ignorados, de una FGR que no respondía a ninguna pregunta con ninguna precisión. La carroza fúnebre negra llegó a la funeraria Santa Cruz en la colonia San Andrés. Lo que encontró afuera no se parecía a ningún funeral que los vecinos de ese barrio hubieran visto antes. Camionetas de la Guardia Nacional con armamento montado bloqueando cada acceso. Elementos en los tejados de los edificios circundantes, cuya presencia nadie confirmó oficialmente, pero que los residentes describieron con una consistencia que hace imposible descartarlos. Helicópteros, trazando círculos sobre la zona con una regularidad que en cualquier otro contexto habría generado alarma pública. Decenas de elementos de la Agencia de Investigación Criminal en ropa civil, mezclados entre quienes llegaban a dar el pésame. El gobierno había autorizado el velorio, pero no había renunciado a él. Lo había convertido en algo completamente diferente. En algo que la familia Oseguera no comprendió del todo, hasta que ya era imposible cambiar nada. Porque el gobierno permitió un velorio público en el corazón de Guadalajara para el hombre que había sido su enemigo más peligroso durante una década. Esa pregunta tiene una respuesta que los comunicados oficiales no dan, pero que la lógica de la inteligencia institucional explica con una claridad que incomoda precisamente porque es perfectamente coherente. El funeral era una operación. El luto era la cobertura. Y los dolientes eran los objetivos. Pero antes de explicar el operativo, y no necesitan entender algo sobre la colonia San Andrés, que convierte la elección de ese lugar en el primer mensaje que nadie en los medios convencionales decodificó. San Andrés no es territorio neutral. Nunca lo fue. Es una colonia con décadas de presencia del CJNG en sus estructuras de base, en sus negocios, en sus redes de lealtad construidas con el tiempo que el dinero y el poder acumulan en los barrios donde el Estado formal llega tarde y el crimen organizado llega primero. Velar al Mencho en San Andrés no fue una decisión logística, fue una convocatoria.
una señal dirigida a los leales dispersos por toda la zona metropolitana de Guadalajara, que no necesitaba palabras, porque la dirección de la funeraria era suficiente para que cualquier persona con conexión real al CJNGE entendiera que presentarse era obligatorio, que no presentarse era una declaración, y que en el mundo del narco las declaraciones tienen consecuencias. Harfuch lo sabía, y Harfuch usó exactamente eso, el lenguaje de las flores. Dentro de la funeraria, el idioma no era de balas, era de flores. Y en el mundo del narco mexicano, las flores son el sistema de comunicación más antiguo y más difícil de interceptar que existe. No hay firma digital, no hay metadatos, no hay frecuencia de radio que capturar. Solo un arreglo floral con una tarjeta que dice lo que dice y significa lo que quien lo manda quiere que signifique. Decenas de coronas monumentales llegaron desde Michoacán, desde Nayarit, desde Colima, desde los territorios donde el CJNG tiene presencia y donde la muerte del fundador era un evento que no podía pasar sin reconocimiento formal. Arreglos del tamaño de una pared, con flores traídas de invernaderos privados, con tarjetas escritas a mano con la caligrafía cuidadosa de alguien que sabe que lo que escribe puede ser leído por más personas de las que aparecen en la lista de destinatarios. Pero hubo una corona que paralizó la sala. Llegó sin escolta particular, sin la pompa de los arreglos más voluminosos que la precedieron. Pero cuando los asistentes la vieron, el silencio que produjo fue de un tipo diferente al del luto convencional. El tipo de silencio que produce algo que nadie esperaba y que todos entienden simultáneamente, sin que nadie tenga que explicar nada. Una corona de rosas rojas y blancas, con la silueta perfecta de un gallo de pelea, construida con precisión milimétrica en el centro del arreglo. El Señor de los Gallos, el apodo que el Mencho llevó como identidad paralela durante sus años de mayor poder, reproducido en flores en el centro de su propio velorio. ¿Quién la mandó? Esa pregunta es exactamente la que los analistas de inteligencia se hicieron en tiempo real desde las cámaras que monitoreaban la sala. Y la respuesta que desarrollaron en las horas siguientes divide el evento en dos interpretaciones completamente opuestas. Si la corona la mandó el heredero designado, el mensaje era claro: lealtad al linaje, continuidad del símbolo. La afirmación de que el Señor de los Gallos tenía un sucesor que honraba su legado y que cualquiera presente estaba siendo testigo de una transición, no de un colapso. Si la corona la mandó una facción rival, el significado era el opuesto exacto. Una burla calculada, una demostración de dominio sobre el símbolo mismo del fundador. El mensaje de que el Señor de los Gallos era historia y que el nuevo orden no necesitaba gallos ni linajes para afirmar su autoridad. La inteligencia analizó cada tarjeta de cada corona durante horas. Siempre en la raya, decía una. La justicia llegará pronto, decía otra. Una tercera, sin firma, con letra diferente a todas las demás. El gallo nunca muere, solo cambia de dueño. ¿Amenaza directa contra Harfuch? ¿A promesa de guerra interna entre facciones? ¿O simplemente el tipo de lenguaje ambiguo que el narco usa precisamente porque su ambigüedad lo hace procesable como luto convencional para quien no tiene contexto y perfectamente claro como mensaje operacional para quien sí lo tiene? Pero el mensaje más peligroso de todo el funeral no estaba en las flores, estaba en el ataúd. Si este análisis te está mostrando lo que los medios convencionales no se atreven a tocar, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana más profundo,
El ataúd que nadie tocó. Un féretro cerrado en un velorio de 24 horas no es una anomalía automática. Hay razones legítimas por las que las familias eligen no abrir el ataúd. Razones relacionadas con el estado del cuerpo. Razones religiosas. Razones de preferencia personal que no requieren explicación adicional. Pero el ataúd del Mencho no fue simplemente un féretro cerrado, fue un féretro sellado con 2 elementos de seguridad privada posicionados a sus lados durante la totalidad de las 24 horas del velorio, con instrucciones explícitas a los empleados de la funeraria de que nadie, absolutamente nadie, independientemente de su relación con la familia, se acercara más de lo que el protocolo formal requería, y con la particularidad que varios asistentes describieron con consistencia en los días posteriores. Incluso los familiares directos que presentaron sus respetos frente al féretro lo hicieron sin el contacto físico que normalmente acompaña ese momento en la cultura funeraria mexicana. Nadie tocó el ataúd, nadie lo intentó, y la atmósfera de la sala, según quienes estuvieron ahí, era de una tensión específica alrededor de ese punto que iba más allá del dolor del luto. Y mira la tensión de personas que tenían una pregunta que no podían hacer en voz alta. ¿Estaba el Mencho ahí dentro? La hipótesis de la sustitución forense toma en el contexto del féretro cerrado una dimensión adicional que cambia su peso como teoría. Porque si el gobierno entregó a la familia un cuerpo sustituto, un señuelo para proteger los restos reales que seguían bajo análisis en alguna instalación militar, entonces el féretro sellado no es solo una decisión de la familia, es una condición impuesta, una cláusula del acuerdo de entrega que nadie firmó en ningún papel, pero que ambas partes entendían perfectamente. Pueden velar lo que les entregamos, pero no pueden abrirlo, porque lo que hay dentro no es lo que sus leales esperan ver. Hay una segunda hipótesis igualmente plausible y más oscura. El cuerpo era el del Mencho, pero el estado en que el operativo de Tapalpa lo dejó hacía imposible su exposición pública, no por razones forenses de verificación, por razones de control de daños, porque mostrar al hombre que durante años fue presentado como el líder invencible del cártel más poderoso del continente en las condiciones que un operativo militar de esa escala inevitablemente produce, habría generado en los leales presentes una reacción que ningún dispositivo de seguridad podía garantizar contener. El mito del Mencho era más útil para todos, para el gobierno y para lo que quedaba del CJNG, que la realidad del Mencho y el ataúd sellado fue la decisión que protegió ese mito desde ambos lados simultáneamente. El gran ausente. Pero mientras todos los ojos estaban en el ataúd, nadie miraba lo que realmente importaba. ¿Quién faltaba? En un funeral de este tipo, la presencia y la ausencia tienen el mismo peso informativo. Quien viene dice lo que dice sobre sus lealtades. Pero quien no viene, en ciertos casos, dice algo aún más definitivo. Había un hombre que debía estar en ese funeral, no por protocolo, o por lo que su presencia habría significado para los cientos de personas que llegaron a San Andrés buscando señales de quién era ahora el centro de gravedad de la organización. El hombre que durante años fue posicionado como el heredero designado, como la continuidad del linaje, como la respuesta a la pregunta de quién seguía cuando el fundador cayera. No fue. Su ausencia no fue accidental, no fue logística, no fue una decisión de seguridad de último minuto, porque los riesgos de aparecer en persona eran demasiado altos. Esas razones existen y son reales,
pero no son suficientes para explicar la ausencia en ese momento específico de la persona que más necesitaba estar ahí para proyectar la imagen de continuidad y control que la organización desesperadamente necesitaba. El heredero no fue porque no podía garantizar lo que iba a pasar si iba, porque la guerra interna del CJNG, y que en los análisis externos se presenta como una posibilidad futura, en ese funeral ya era una realidad presente. Y presentarse en ese espacio rodeado de personas cuyas lealtades no podía verificar completamente, en un momento donde la corona del gallo en el centro de la sala podía haber sido mandada por alguien que quería exactamente que fuera, era un riesgo que nadie en su círculo de seguridad le recomendó tomar. Y los analistas que monitoreaban el funeral en tiempo real notaron su ausencia en los primeros 20 minutos. Con el reconocimiento de que lo que eso significaba para el estado real del CJNG era más revelador que cualquier otra información que el operativo había producido hasta ese momento. Si el heredero designado no puede ir al funeral de su fundador, el CJNG no tiene un heredero, tiene una guerra. Operativo Cosecha. La funeraria estaba intervenida de pies a cabeza, no con el sistema de seguridad convencional que cualquier establecimiento comercial instala para proteger su propiedad. Con la infraestructura de vigilancia que solo se despliega cuando el evento a monitorear es considerado de interés nacional por las más altas instancias del aparato de seguridad del Estado. Cámaras de reconocimiento facial en los accesos, en la sala principal, en los pasillos, en el estacionamiento. Micrófonos direccionales capaces de capturar conversaciones a distancias que los asistentes no habrían considerado posibles. Dispositivos de interceptación de señales que registraban cada llamada, cada mensaje, cada búsqueda realizada desde cualquier dispositivo conectado a las redes de la zona durante las 24 horas del velorio. Y entre los empleados que servían café, gestionaban las coronas, guiaban a los asistentes, conducían las carrozas, había personas que no trabajaban para la funeraria y que trabajaban para la Agencia de Investigación Criminal, que tenían en sus teléfonos aplicaciones de reconocimiento facial que cotejaban en tiempo real cada rostro con la base de datos de la plataforma México y que transmitían esa información a un centro de operaciones instalado en un local a 2 cuadras, donde un equipo de analistas procesaba los resultados conforme llegaban. Operativo Cosecha. Ese fue el nombre que las fuentes internas usaron consistentemente para describir lo que ocurrió en esa funeraria el 1 de marzo de 2026. Cosecha, no captura, no arresto. Cosecha, el verbo que describe exactamente lo que la operación producía. Identificaciones, nombres, rostros conectados a expedientes, a relaciones entre personas que hasta ese momento la inteligencia sospechaba, pero no podía confirmar porque los vínculos del crimen organizado no existen en ningún registro formal que el Estado pueda consultar directamente. Cada persona que entró a presentar sus respetos fue fotografiada. Cada rostro fue cotejado con la base de datos y cada resultado fue analizado en el contexto de lo que esa presencia específica, en ese lugar específico, en ese momento específico, decía sobre las redes de apoyo, de financiamiento y operación del CJNGI, que sobrevivían a la muerte de su fundador. Los resultados superaron las expectativas del operativo. No porque aparecieran los grandes líderes que la narrativa del narco convierte en nombres conocidos. Los grandes líderes no fueron exactamente porque saben que eventos de este tipo son operativos disfrazados de luto. El valor estaba en los niveles medios, en los operadores financieros,
en los enlaces regionales, en las personas cuya presencia en ese funeral confirmaba conexiones que la inteligencia llevaba años intentando verificar. El cortejo que cambió de ruta. El lunes 2 de marzo de 2026, a las 9:30 de la mañana, el cortejo fúnebre salió de la funeraria. Todos los que habían seguido el caso sabían que el destino era Zapopan. Los periodistas estaban apostados en las rutas esperadas. Los corresponsales internacionales tenían fotógrafos en las entradas del cementerio. Y aun el cortejo no fue a Zapopan. A 15 minutos de salir, en una intersección que nadie que no conociera la ruta exacta con anticipación habría identificado como el punto de desvío. El convoy cambió de dirección con una fluidez que sugería que el cambio estaba planeado desde el inicio, sin detenerse, sin dudar, sin el tipo de confusión que produce un cambio de planes no anticipado. Y los helicópteros que habían estado circulando sobre el cortejo también ajustaron su patrón de vuelo con la precisión de quien tenía esa nueva ruta en sus coordenadas desde antes de que el convoy saliera. Los periodistas que intentaron seguir describieron cómo en los minutos siguientes al desvío, una serie de vehículos no pertenecientes al cortejo se insertaron entre la caravana y quienes la seguían, haciendo imposible mantener la proximidad necesaria para documentar el destino final. ¿A dónde fueron los restos del Mencho? Hay dos versiones que las fuentes de inteligencia consideran plausibles y que se contradicen entre sí de una manera que hace imposible elegir una sin descartar evidencia que apoya la otra. La primera, un mausoleo privado en Zapopan, bajo condiciones que el gobierno impuso como parte del acuerdo de entrega. Privado, sin señalización pública o sin la posibilidad de construir el tipo de narcosantuario que la tumba del Señor de los Cielos produjo en Sinaloa y que durante años fue un punto de peregrinación que simbolizaba exactamente el tipo de poder del narco sobre la cultura popular que ningún gobierno quiere alimentar con una tumba visible. La segunda versión es más dramática y más consistente con el cambio de ruta del cortejo. Un convoy militar esperaba en un punto específico. La carroza fue transferida a ese convoy y los restos trasladados en aeronave militar hacia Aguililla, Michoacán, tierra natal del Mencho, donde el gobierno coordinó con autoridades locales un entierro en una fosa sin señalización, sin nombre, sin ninguna marca que en el futuro permitiera identificar el lugar como la tumba del fundador del CJNG. Un entierro anónimo para el hombre más reconocido del crimen organizado mexicano en la última década. El hombre que dominó regiones enteras con su nombre y su símbolo, que construyó una identidad criminal de escala mítica durante 20 años, enterrado sin nombre en una fosa que nadie puede visitar porque nadie sabe dónde está. Si eso ocurrió, fue la decisión más inteligente que el gobierno mexicano pudo haber tomado. No por razones de justicia, por pragmatismo puro. Porque una tumba sin nombre no puede convertirse en santuario. No, y un mito sin lugar físico es más difícil de sostener con el paso del tiempo que un mito con un punto de peregrinación donde las lealtades se materializan en rituales que el crimen organizado usa para cohesionar identidades y reclutar nuevas generaciones. El audio del juramento. Pero hay algo que ocurrió durante el entierro, independientemente de dónde fue ese entierro, que mantiene a los mandos de seguridad en alerta máxima en este momento. En un audio grabado durante la ceremonia final por alguien presente que llegó a los equipos de inteligencia a través de un canal que nadie esperaba que funcionara en ese momento. En ese audio,
La voz de un hombre que los análisis identificaron como perteneciente al círculo más cercano del heredero designado, pronuncia algo que no es un discurso de despedida, no es un llanto, no es ninguna de las cosas que en un contexto de luto genuino se esperaría escuchar. Es un juramento, específico, con nombres, con fechas, con referencias a estructuras del gabinete de seguridad que nadie fuera de los círculos más internos del aparato institucional debería conocer con el nivel de detalle que esa voz demuestra conocer. La información que ese audio contiene sobre la capacidad de penetración del CJNG en las estructuras formales del Estado mexicano es suficientemente seria para que su existencia haya sido mantenida en el nivel de compartimentación más alto desde que llegó a manos de la inteligencia, no porque lo que revela sea sorprendente para quienes llevan años trabajando en ese campo, sino porque la especificidad de los nombres y las estructuras mencionadas obliga a una respuesta institucional que ningún gobierno puede ejecutar de forma discreta, una vez que la información es de conocimiento amplio. El funeral del Mencho no fue el fin de la guerra, fue la declaración formal de la siguiente batalla, con nombres escritos en ese juramento que en los meses que vienen van a aparecer en los titulares de formas que nadie que no haya escuchado ese audio puede anticipar completamente. La zona gris. Hay una dimensión de este funeral que los análisis de inteligencia no capturan porque vive fuera del rango de lo que esos instrumentos están diseñados para medir. La humana. Entre los cientos de personas que pasaron por la funeraria en las 24 horas del velorio, había personas que no tenían ninguna conexión con el CJNGE, más allá de la geográfica. Vecinos de San Andrés, que crecieron en una colonia donde el cártel es parte del paisaje cotidiano, de una manera que no tiene equivalente en ninguna experiencia urbana que los análisis institucionales puedan procesar completamente. Personas para quienes Nemesio Oseguera Cervantes no era una amenaza abstracta a la seguridad nacional, sino alguien cuya sombra había determinado las condiciones materiales de su vida cotidiana durante años. Estas personas también fueron al funeral, también fueron fotografiadas por el operativo Cosecha, también serán procesadas por los algoritmos de la plataforma México, sin que nadie les explicara que ir a presentar sus respetos a quien por razones complejas y contradictorias forma parte de su historia local era un acto que el Estado consideraba información de inteligencia. Esa es la zona gris donde el análisis simple de operativos exitosos y enemigos derrotados colapsa, donde la realidad de cómo el narco se integra en la vida de comunidades enteras hace que las categorías de culpable e inocente, de amenaza y civil, sean insuficientes para describir lo que realmente ocurre en el territorio que cualquier mapa oficial presenta como claramente bajo control del Estado. El funeral del Mencho capturó esa complejidad en un solo espacio durante 24 horas. Los leales, los operadores, los agentes infiltrados, los algoritmos, los vecinos, los periodistas, los helicópteros arriba, el ataúd sellado en el centro, y en algún lugar de todo eso, la pregunta que sigue sin respuesta oficial. ¿Estaba él ahí dentro? Nemesio Oseguera Cervantes ha sido enterrado. ¿Dónde exactamente? ¿Bajo qué nombre? ¿Con qué marcas, si es que hay alguna? Son preguntas que probablemente no tendrán respuesta pública en ningún plazo que podamos anticipar. El funeral en la colonia San Andrés cerró el capítulo más visible de su historia, el del señor de los gallos que durante 20 años construyó el cártel más militarizado y más letal del continente.
El del hombre que el Estado mexicano buscó durante 3 décadas sin poder encontrar. El del capo que se convirtió en mito, precisamente porque su invisibilidad era tan absoluta que muchos llegaron a dudar de que existiera como persona real y no como construcción narrativa. Pero el funeral no cerró lo que ese capítulo abre. El heredero que no fue. La facción rival que sí fue, pero cuya presencia fue una declaración más que un luto. La corona del gallo cuyo remitente sigue sin confirmarse. El audio del juramento con nombres de funcionarios. El cortejo que cambió de ruta en el último segundo. Los algoritmos del operativo Cosecha procesando rostros que en los meses siguientes van a aparecer en operativos que nadie conectará a un velorio en San Andrés. Jalisco. Hoy es exactamente lo que los analistas que monitoreaban el funeral desde ese local a 2 cuadras describieron en sus reportes internos cuando el operativo cerró. Una olla a presión con el fuego encendido y sin nadie con la autoridad suficiente para bajar la llama. El mito del Mencho sobrevivió al hombre. Como siempre sobreviven los mitos a las personas que los generan, cuando esas personas tienen la inteligencia de construir su imagen sobre la base de la ausencia, más que de la presencia. Cuando llevan años siendo más poderosos como sombra que como cuerpo. Cuando el Estado que los persigue contribuye involuntariamente a su mitificación cada vez que los busca sin encontrarlos y cada vez que celebra haberlos encontrado de formas que generan más preguntas que certezas. ¿Fue realmente él quien estaba en ese ataúd? ¿O logró su engaño final dejando que el mundo entierre a un fantasma mientras él observa desde las sombras con el mismo silencio que lo mantuvo vivo durante 20 años? La verdad podría estar bajo 3 metros de tierra en Aguililla, o en una bóveda sin nombre en Zapopan, o en un laboratorio militar donde los análisis que requieren semanas todavía no han terminado. O quizás, como dicen quienes mejor conocen esta historia, nunca salió de Tapalpa. O antes de cerrar este video, haz una sola cosa. Compártelo con alguien que crea que ya sabe todo sobre la caída del Mencho. Porque lo que aquí analizamos es lo que está debajo de lo que los medios contaron. Y el próximo episodio de Archivo Criminal, que aparece en pantalla ahora mismo, revela el primer movimiento del CJNG después del funeral. No lo dejes pasar.